Bienvenidos a TNT Conversaciones, a este ciclo especial de cuarentena. Ahora vamos a charlar con Carlos Mazalán. Carlos es fundador y CEO de Mazalán Comunicaciones y de Mazalán Producciones, socio de BMZ y director de las diplomaturas de Marketing y Comunicaciones Digitales de la Universidad Siglo XXI. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, José. 10 puntos acá, surfeando la cuarentena. Carlos, desde hace un tiempo venís instalando un concepto, una idea que es esto del entertainment. ¿Qué es eso? Sí, hace años vivimos en una época de convergencia, no hace falta que te lo explique a vos. Y no solamente tecnológica, sino conceptual. Y hace años, la verdad que acuñé el concepto juntando palabras, ¿no? La verdad que muy simple hablar del concepto de entretenimiento y de tecnología, Entertech, y la verdad que me quedó de regalo el MENT, que en vez de dejarlo simplemente como un complemento, dije, esto es genial porque tiene que ver con lo que vivo hablando, que es compartir, comunicar, y tiene que ver con el mentoring, ¿no? Hace muchos años, yo digamos, estoy muy vinculado al mundo del arte, del entretenimiento, que me encanta, disfruto, resueno en esa frecuencia también, no solamente en la comunicación, y la idea es cómo generar experiencias positivas entre los autores, los creadores de contenidos, las marcas y la audiencia, utilizando el entretenimiento y la tecnología. La tecnología no solamente como plataforma, sino desde el marketing, la comunicación, hasta lo que hoy estamos obligados a hacer, digamos, ¿no? Hoy no hace falta que digamos la palabra, pero entre los streamings, los Zoom y demás, es como que, nada, el mundo vino al concepto. Carlos, cuando nosotros nos formamos, el mundo de la comunicación, que se estaba consolidando como disciplina, si se quiere, con las carreras en las universidades y demás, era el lugar de lo solemne, de lo serio, ¿sí? De la gacetilla, de la nota periodística. Y el entretenimiento era el lugar de lo lúdico, la ficción, donde hay que mentir y mentir bien, digamos. ¿Cómo se fusionan esos dos ámbitos? ¿Y quién empuja esa fusión? ¿Son las audiencias las que reclaman ese mix? ¿O es, no sé, una necesidad de las empresas, de las marcas para comunicar? Bueno, la respuesta es amplia y voy a tratar de no irme por las ramas, pero no lo había pensado como lo decís, pero creo que, a ver, yo hablo mucho del social listening, de escuchar antes de hablar, y creo que si uno escucha se da cuenta que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, escuchar a las audiencias creo que tiene mucho que ver con la respuesta que vos me motivás a darte. Pero la verdad es que sí, hay que perder la solemnidad. Digamos, que uno sea correcto no significa que tenga que ser solemne. De hecho, tiene mucho que ver con este mundo de hoy donde, digamos, hace 10 años nos hubiéramos puesto una corbata para esta entrevista, ¿verdad? Eh, Nos estamos desacartonando. A ver, en la época de estudiante y en los primeros años de moverme en todo este ámbito, se hablaba de las comunicaciones efectivas. De hecho, se habla de las comunicaciones efectivas. Y yo hace años que hablo de las comunicaciones afectivas. Ujú. Con cambiar una letra realmente le cambié el concepto, porque digo, hay 3 puntos cardinales. La cabeza, que es todo lo intelectual, digamos, ¿no? Lo que tengo que justificar, lo que tengo que explicar. Lo emocional, que es el corazón, o sea, que esté el corazón abierto. Y después lo transaccional. Te compro, es un canje, te doy un sí, digo, hay algo transaccional. Y fundamentalmente lo que digo es que si el corazón está abierto, la cabeza puede entender y el bolsillo invertir. Y esto Ujú. lo digo tanto entre las personas como entre las organizaciones, las empresas. Entonces, una comunicación afectiva que está más descontracturada, que es más conversacional, justamente, el mundo dice hoy, ¿no? El mercado son conversaciones. Entonces, me parece que en la conversación se genera la riqueza y el entretenimiento tiene que ver con eso, porque afloja el corazón, porque esa parte lúdica eh, te, te da más cercanía entre las partes. Entonces, ahí es donde digo yo que el entretenimiento es un driver de comunicación.
eh, digo, no digo que no deje de ser lúdico y que algunos por ahí lo consideren banal. Por supuesto que creo que hay para cada cosa en su lugar, ¿no? Probablemente si era un discurso del presidente, no a ver, tampoco tendría que ser todo solemne, pero probablemente sea algo más formal, y hay otro tipo de comunicaciones que pueden ser súper informales. Y de hecho, si vamos al mundo de los creadores de contenidos, los talentos, los youtubers, etcétera, vos vas a ver que, no sé, vamos a poner solamente un ejemplo, gastronomía. La verdad que no te tengo que mostrar el producto, te tengo que mostrar qué es lo que hago con el producto, cómo Ujú. cocino con tal o cual elemento. Si fuera una cuestión de maquillaje, no me importa si es un labial, un rubor, y me importa, digamos, para qué me sirve, cómo usarlo. Y eso tiene que ver con contenidos. Y esos contenidos pueden ser entretenimiento. Ahí es donde digo yo de establecer un pacto entre la comunicación corporativa y el entretenimiento y las audiencias. Ujú. Carlos, ¿cómo se gestionan esas conversaciones? Porque cuando se consolidan las agencias o las empresas de comunicaciones, comunicaciones efectivas, comunicaciones integradas, relaciones públicas, etcétera, etcétera, eh, había que sentarse con los medios y con los periodistas, tal vez, a establecer vínculos, relacionamiento, incluso todas las palabras nos han ido quedando un poco viejas, y ahora, como vos bien decías, hay que gestionar conversaciones y medio desintermediadas, ¿no? O sea, esto los medios, los periodistas y demás empiezan a jugar tal vez un rol menos relevante y hay que conversar directo con los públicos. ¿Cómo se gestionan esas conversaciones? Mirá, no sé si menos relevante, tal vez es no tan relevante, porque Ujú, antes era lo único. Y ujú, justamente hablamos, qué curioso, porque hablamos de medios en la era de la desintermediación, ¿no? O sea, da exacto. para otro. Pero lo que yo creo es que, a ver, pongámoslo como, porque hay los medios por ahí puede ser un medio intelectual que te interpreta y traduce lo que querés decir, y lo otro son plataformas que también son medios, ¿verdad? En definitiva, nos estamos comunicando a través de plataformas. Ujú, Creo que lo número uno es escuchar a las audiencias, y hoy hay muchas herramientas para hacerlo, ¿no? Lo mencioné al principio, social listening es una práctica, digamos, saber en qué está la audiencia, la competencia y demás. Y el tema es animarse. Lo que pasa es que, a ver, la conversación puede ser en voz baja o en voz alta, puede ser de a poco o de a muchos. Por eso cuando uno habla, antes hablamos de líderes de opinión, hoy hablamos de influencers, que en definitiva es ujú. lo mismo, ¿no? Pero también hablamos de los microinfluencers. Entonces, en definitiva tiene que ver con cuánta gente quiero hablar, con cuánta gente estoy dispuesta, pero sobre todo, si uno está dispuesto a hablar. A veces las marcas no tienen la decisión de hablar o que hablen de ellas, digamos, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de relaciones públicas, lo que nos referimos justamente cuando nuestras audiencias, cuando los medios, cuando terceros hablan de nosotros. Bueno, el tema es no solamente que hablen, sino nosotros sumarnos a esa conversación. Yo creo que es un trabajo de tiempo, de paciencia. De hecho, si me dejas, yo cuando por ahí muchas veces hago teoría, a veces hablamos de marketing, de performance y otra de relaciones públicas, ¿no? Y yo hablo Ujú. de ansiedad o paciencia, de paciencia o ansiedad. Cuando hablo de ansiedad, digo, hay un marketing de performance, de conversión, donde tengo que tirar con mira telescópica y invocarla. ¿Está Ujú. bien? Una campaña publicitaria, una campaña de marketing directo, una campaña de conversiones. Pero por el otro lado, hablo de paciencia y que es construir las relaciones con mis audiencias. Y eso necesita yo digo, ¿no? Del mimo, del tiempo, se construye paso a paso, un puntito detrás del otro. Un puntito detrás del otro o dos puntos trazan una recta. Muchos puntos, la trayectoria. Y lo que digo es Ujú. que positiva es reputación. Si es negativa, probablemente sea prontuario y no sea lo que te sume. Así es. En ese trabajo, ¿qué dosis de automatización ya estamos instrumentando en el ámbito de la comunicación? Porque hablamos vos hablabas de comunicaciones afectivas, hablamos de conversaciones, hablamos de actividades netamente o características netamente humanas, ¿no? Pero a la vez son ¿Mm? masivas, es decir, son conversaciones que involucran a mucha gente a través de las plataformas, de las redes, y probablemente haya que recurrir a tecnología, y volvemos al principio. ¿Qué grado, cuánta tecnología, cuánta automatización?
Internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning, empieza a incorporar la comunicación? Yo creo que es un poquito de todo, José. No creo que haya una receta. Lo Ujú, que a mí me gusta cuando uno establece la conversación humana sea una voz humana. A mí me encanta lo que decís. Cuando pienso en inteligencia artificial y machine learning me parece fabuloso, pero, por ejemplo, voy a citar solo un ejemplo. Usar el Waze para ir de un lado al otro. Es una conversación donde todos hablamos, pero no necesariamente hablamos con la voz. ujú, Hablamos con nuestra posición geográfica. Y la suma de esos granitos de arena, o sea, un granito de arena no hace nada, pero muchos granitos de arena hacen una playa. Entonces, eso es el resultado del Big Data, es el resultado de poder procesar grandes volúmenes de información o de datos y entregar información o entregar conocimiento. A mí eso me parece genial, que no es hablar con un bot, ¿no? ujú, Eh, si hablar con un bot desde el punto de vista de la comunicación me sirve para filtrar, entender qué es lo que me quiere decir el usuario de mi producto y acercarlo a la respuesta certera en el menor tiempo posible, vale. Pero de vuelta, cuando hablo de Internet de las Cosas o cuando hablo de Machine Learning, digamos, veo justamente cómo ayudar a la gente y tiene que ver con lo que también muchos estamos hablando hoy, que no es solamente el storytelling, que es contar historias, que de esa gacetilla al entretenimiento es una cuestión de evolución, ¿sí? ujú. Pero del otro punto de vista creo que tiene que ver con el story doing también, que no es solamente lo que hace una empresa o una marca, sino que comunicar a partir de los hechos, de lo fáctico, y que nos sirva a todos para, bueno, estar mejor. Digo, comunicación es el clima, el tiempo, la meteorología, que lo compartimos, por ahí hay alguien que lo interpreta, pero es un dato, y en todo caso tenés una tendencia y sabés qué decisiones tomar, cómo ir de un lugar a otro a través de una aplicación de viajes. Ujú. Carlos, muchas gracias. Bueno, un placer, un placer. Gracias por invitarme a compartir con vos y con tu audiencia, justamente, José. Gracias. Hablábamos con Carlos Mazalán, fundador y CEO de Mazalán Comunicaciones y de Mazalán Producciones, director de las diplomaturas de Marketing y Comunicaciones Digitales de la Universidad Siglo XXI.